continuamos con nuestro programa y voy a presentar a ustedes a la doctora Ruth Gutiérrez Cerdán. Ella es jefe de hematología y del banco de sangre del Centro Oncológico de ICEMIM y su tema es de seguridad transfusional, casos especiales. Muchas gracias, doctora, por participar con nosotros. Buenas tardes, es un placer para mí estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, vamos a empezar, al revés del doctor Ruiz Argüelles, vamos a empezar con los casos clínicos para después dar alguna explicación breve del respecto. Empezamos. Bueno, este es el caso clínico de un hombre de 67 años que tiene el diagnóstico de un linfoma no Hodgkin, que ha estado en tratamiento con CHOP, que ingresa con ustedes por un cuadro súbito anémico, angor pectoris y fenómeno de Raynaud. Y en la exploración física lo que encuentran es taquicardia, acrocianosis, linfadenopatía y esplenomegalia. No hay evidencia de hemorragia. Sus laboratorios tienen una hemoglobina de 3.4 con un volumen globular medio de 105 femtolitros, leucocitos de 11,000, plaquetas de 334,000, reticulocitos del 10%, una DHL de 1,500. Su grupo sanguíneo es RH positivo y no tiene antecedentes transfusionales. En el banco de sangre, obviamente, al ver esto, le piden un panel de identificación de anticuerpos, el cual se describe a continuación. Y bueno, en base a esto, observen bien el panel de anticuerpos, le dicen cuál es su diagnóstico de este paciente. Está muy sencillo, es un caso clínico muy sencillo, no se dejen impactar por el panel de anticuerpos. ¿Ya? ¿Cuál es su diagnóstico? Bueno, el 63% corresponde a tuvo una respuesta correcta, es una anemia hemolítica antiinmune por anticuerpos fríos. Vamos a ver más adelante por qué. ¿Cuál de los siguientes fármacos es el más adecuado para el tratamiento de este paciente? Exactamente, el tratamiento adecuado para este paciente es el rituximab. La que sigue, por favor. La especificidad de los anticuerpos en este tipo de anemia habitualmente es ¿contra qué? ¿Contra qué antígenos? Sí, es correcta, la mayoría contestó, el 52% contestó antígenos del sistema I, que son los más frecuentes en una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Sus recomendaciones terapéuticas incluyen, ¿cuál de las siguientes? Eritropoyetina, bolos de dexametasona, bolos de metilprednisolona, transfundir unidades de concentrados eritrocitarios o RH negativo hasta lograr un nivel de hemoglobina 8 o transfundir lo suficiente para abatir la sintomatología. Transfundir lo suficiente para abatir la sintomatología, exactamente. ¿No? Es bien difícil que tengamos en un banco de sangre muchas unidades o RH negativo y además pues no necesitamos llevar a un paciente a un nivel de hemoglobina de 8, solamente requerimos que su sintomatología desaparezca. ¿Y cómo serían las unidades idóneas para este paciente? ¿Cuáles le transfundirían? Bueno, exactamente, no serían ni eritrocitos lavados, ni leucorreducidos, ni radiados, porque cada uno de esos tienen una implicación diferente, una situación diferente en la cual se administran y lo ideal sería pasarle eritrocitos del fenotipo idéntico al paciente. Bueno, vamos a hacer la presentación. Bueno, vamos a hablar rápido de cuál es el manejo transfusional de la anemia hemolítica autoinmune. Debemos recordar que las anemias hemolíticas autoinmunes representan el 70% en los pacientes adultos y en niños solo el 30%. De estas, la principal es por anticuerpos calientes, que se presentan en el 70% de los casos, seguida de anticuerpos fríos, luego viene la hemoglobinuria paroxística en el 2% y por fármacos un 12%, a diferencia de niños que sigue siendo por anticuerpos calientes, pero aquí la principal o la segunda es la hemoglobinuria paroxística al frío. Debemos recordar que todo paciente en el que, una de las pruebas diagnósticas, aparte de tener una anemia con reticulocitosis, es hacer la prueba de Coombs directo o de globulina
y esta es positiva en el 95% de los casos. Para esto utilizamos sueros que tienen inmunoglobulina IC3D, contra lo que van a reaccionar, que es la poliespecífica, recordando que por cada eritrocito hay 250 a 500 moléculas de inmunoglobulina y del complemento de la fracción C3D hay de 400 a 1000 moléculas. Debemos recordar que las pruebas que nos pueden dar un falso negativo es que haya muy poca cantidad de eritrocitos, de moléculas adheridas al eritrocito, que tenga una afinidad baja por el autoanticuerpo y que haya presencia de IgA. Y falsamente positiva, pues una hipergamaglobulinemia. Debemos recordar que la especificidad de los autoanticuerpos calientes, que son generalmente de tipo IgG, generalmente van dirigidos contra el sistema RH, y de estos principalmente con el antígeno E minúsculo. De los anticuerpos fríos, estos generalmente son IgM, y están dirigidos principalmente contra el sistema I. Eso es importante porque a la hora de transfundir debemos tener en mente esto. Los anticuerpos bifásicos, estos generalmente son IgG y van dirigidos contra el antígeno P. Y debemos recordarnos que contra los fármacos hay inmunoglobulina IgG que está dirigida contra la alfa-metildopa, penicilinas y cefalosporinas. Debemos recordar también que en la anemia hemolítica es raro que un autoanticuerpo produzca hemólisis de las unidades transfundidas. Siempre vamos a tener esto de que no le pueden encontrar una sangre compatible, pero debemos recordar que es por la presencia de estos autoanticuerpos y que estos raramente van a producirnos hemólisis. Pero lo importante es que estos autoanticuerpos pueden enmascararnos la presencia de algún haloanticuerpo, y estos sí pueden causar hemólisis. Que la transfusión de estos pacientes, al igual que todo paciente que se va a transfundir, tiene que tener indicaciones muy precisas. No es por el nivel de hemoglobina, sino es por la sintomatología, por lo cual vamos a transfundirlos. Y generalmente, o lo que se recomienda, es que la transfusión de estos eritrocitos sea al mismo fenotipo del paciente con el fin de evitar una aloinmunización. No deben de guiarse entonces por los niveles de hemoglobina pretransfusionales ni posttransfusionales. Solamente deben de transfundirse en situaciones clínicas de gravedad, como angor pectoris o alteraciones en el estado de conciencia. Debe de transfundirse el volumen mínimo indispensable para corregir las manifestaciones clínicas y emplear filtros leucorreductores. ¿Qué producto vamos a transfundir? En el caso de un autoanticuerpo caliente, debemos de hacer unas pruebas especiales, y eso todos lo debemos de conocer, porque siempre nos va a llegar un paciente y nos pueden preguntar los de banco de sangre, ¿qué vamos a hacer? Entonces deben de realizarse pruebas de autoabsorción de los anticuerpos. Esto es con el fin de identificar si hay algún haloanticuerpo, ¿no? Repetir el escrutinio del panel después de hacer esta absorción para verificar que el autoanticuerpo se haya absorbido adecuadamente, y con esto poder hacer las pruebas de compatibilidad. Comparar con un autotestigo y siempre realizar las pruebas hasta la fase de Coombs. Y en caso de detectar un haloanticuerpo, realizar el fenotipo de la unidad. A veces esto es muy difícil en nuestros servicios y por la clínica del paciente a veces en situaciones de urgencia no se puede realizar. Lo que se recomienda en estos casos es hacer una dilución del suero para en algún momento quitar el autoanticuerpo y poder realizar la compatibilidad. En el caso de anticuerpos fríos, pues se debe de realizar todas las pruebas con la muestra y reactivos a 37 grados. Eso es muy difícil en un laboratorio, porque debemos de saber que es muy difícil controlar esto. Entonces, siempre hacerlo con inmunoglobulina G monoespecífica y obviamente también fenotipar la unidad en caso de detectarse un haloanticuerpo, y al momento de transfundir, pues emplear una bomba de infusión con termostato o en su defecto anteparar las unidades antes de la transfusión para evitar que estos anticuerpos se reactiven. Y como ven, el panel de anticuerpos que se utiliza, aquí vemos muchos, son un panel de 10 células, generalmente estos ya vienen preparados comerciales, y tenemos que estos vienen el número del donador, el fenotipo del donador, y vemos todos los anticuerpos o los principales antígenos y sistemas que nos pueden producir una hemólisis.